El Consejo Nacional Afroboliviano con Afro Santa Cruz presenta el seminario web titulado Decenio Afro 2015-2024. Con ustedes, desde Colombia, Fernando Balanta, y de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Gabriela de la Barra. Bienvenidos. Decenio para la vida de los afrodescendientes. Decenio para la vida de los afrodescendientes. Muy buenas noches, pueblo boliviano, buenas noches, Santa Cruz, y buenas noches a todas las personas que se dan esta noche, pues, un momento para disfrutar una vez más de juntarnos a través de la pantalla, a través del internet, ya que estamos en el mes de la afrobolivianidad. Quiero permitirme primero saludar a nuestro panelista de la noche, encantada de estar con él. Antes de presentarlo oficialmente, quiero que dé un saludo especial. Fernando Balanta, por favor, buenas noches, ya que nos acompañarás hablando del decenio afro y lo que significa tanto en Bolivia como en Latinoamérica. Un saludo. Muy buenas noches para ti, Gabriela Barra, igual para todas las personas que en este momento nos están siguiendo por estos medios, en especial al pueblo afroboliviano, que me ha abierto las puertas enormemente, el pueblo afroboliviano en el tema de la ciudad de acá de Santa Cruz. Estamos en el mes de la afrobolivianidad, estamos mañana celebrando el Día Nacional del Pueblo Afroboliviano y esta noche pues queriendo saludar enormemente, un abrazo para la hermana Adriana Peralta, ejecutiva departamental del CONAFRO de Santa Cruz, al vicejecutivo, el hermano Michael Genio, y a las demás personas y hermanos que nos acompañan en las carteras. Igualmente un saludo extensivo para el CONAFRO de La Paz, el CONAFRO de Cochabamba, las diversas instituciones, digámoslo, culturales, multiculturales, afrobolivianas, que están en su mes. Dichoso, encantado de poder compartir con ustedes un pequeño espacio de conocimiento, y para todos los hermanos afrodescendientes de la diáspora del Caribe, especialmente en América Latina, los hispanoparlantes que nos están siguiendo hoy, para poder compartir un poco del proceso dentro del ámbito jurídico aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia. Un saludo muy cordial para todos los hermanos y hermanas. Puedes seguir, Gabriela. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues ahora me voy a permitir presentar a quien nos acompaña esta noche y quien nos va a iluminar un poco más acerca de los puntos claves del decenio afro. El señor es hijo de Alba González Medina y José Ider Balanta Zapata, abogado afrodescendiente, líder en pro de los derechos humanos. Estudió en la Normal Departamental para Varones de Cali, Colombia. Candidato a magíster en Educación Superior por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra. Con más de 15 años de experiencia en la docencia, conferencista nacional e internacional en temas de la diáspora africana y de los derechos humanos. Activista en pro de los derechos humanos de la población afrodescendiente de Colombia y el mundo. Además de ello, por más de una década ha sido integrante de la Coalición de Comunidades Afrodescendientes de las Américas, OEA. Es exdirector jurídico de la Corporación Afrontar, exdirector ejecutivo de la Corporación Global Vision of Integration, y actualmente se desempeña como el asesor jurídico de CONAFRO Santa Cruz, el Consejo Nacional de los Afrodescendientes Afrobolivianos en Santa Cruz. Fernando, encantada de ser tu anfitrión esta noche. Muy buenas noches nuevamente, bienvenido. Y por favor quisiera que entremos en el contexto de, sabemos que el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre de 2024, la ONU ha nombrado el decenio afro. Pero dinos, por favor, ¿en qué contexto se declara un decenio afro? ¿A qué países es a los que incorpora para ello? Y sobre todo, si hay un marco legal al que tiene que llegarse. Fernando, por favor, la noche es tuya.
Bueno, con esa presentación tan extensiva, pues, que me ha hecho Gabriela y haciéndose de pronto una salvedad, de pronto lo que ha indagado, la coalición afrodescendiente de la OEA es una coalición que se ha formado desde el año 2017, pero ejerció realmente en su segunda reunión en Lima. Y realmente esa coalición no son 10 años, esa coalición viene trabajando hace 3 años. Y tenemos que hacer la introducción para todas las personas que nos están siguiendo, especialmente los hermanos afrodescendientes, aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia, haciendo la salvedad frente al desconocimiento profundo que hoy por hoy nos está embargando al pueblo afroboliviano sobre las normativas inclusive de orden nacional y sobre lo que es el imperativo del decenio. Debo de empezar diciendo y recalcando que el decenio, como su palabra lo indica, son 10 años, pero muchas veces no lo tomamos, el pueblo afroboliviano no lo ha tomado así, que son 10 años de acciones afirmativas que ha proclamado la ONU. Y cuando tú, Gabriela, muy acertadamente me indicas que de pronto haga una especie digámoslo así, de recorderis en el marco de cómo se llega a la proclamación del decenio de los afrodescendientes, yo debo decir que a partir del convenio 169 de la OIT, las Naciones Unidas han proclamado ya 2 decenios para los pueblos indígenas originarios campesinos. En miras de este ejercicio internacional que se desarrolló con los pueblos indígenas, se comenzó a gestar dentro de los movimientos de nuestro movimiento afrodescendiente. En el año 2001 se gesta en la conferencia de Durban. Es allí donde realmente se incuba el hecho para que 15 años después nosotros como afrodescendientes tengamos la resolución 69/237 de la ONU. En ese entendido, nosotros tenemos que reconocer que nuestros procesos de reivindicación de derechos, digámoslo así, vienen caminando demasiado lento. Y dentro de lo que al final diremos, dentro de la disertación, con que tenemos que terminar con el análisis interno dentro de lo que es el decenio aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia, miraremos cuáles fueron las acciones afirmativas que el gobierno pudo implementar desde el año 2015 y cómo de pronto estamos ahora, especialmente en la ciudad de Santa Cruz, donde vamos a ver al final que hubieron unas acciones interesantes para Coroico, en La Paz, pero de pronto en el departamento de Santa Cruz no. Entonces, inicialmente partiremos diciendo que las acciones afirmativas es una definición donde aquellos grupos poblacionales que han sido invisibilizados, diezmados, y como nosotros, la población afrodescendiente que fue sujeta a la esclavitud, tenemos unas desventajas frente al resto de las poblaciones. Entonces, las acciones afirmativas lo que hacen es que ahorita los gobiernos tienen que tomar unas acciones en pro de cerrar esa brecha de desigualdad que se ha generado con todo este tema de la esclavitud y la AMAAFA, haciendo claridad para aquellas personas que de pronto nos siguen por primera vez y que de pronto no están manejando los términos que nosotros como afrodescendientes ya venimos acuñando. El AMAAFA es aquella palabra que nosotros venimos inculcando dentro de los escenarios académicos y especialmente en aquellos países donde se ha logrado modificar o hacer una pequeña inserción dentro de las mallas curriculares. Entonces, las personas que fueron secuestradas en África y que fueron traídas a las Américas y que fueron esclavizadas, a esa actividad se le llamó la AMAAFA. Lógicamente todos conocemos que hemos perdido muchos de nosotros la lengua originaria de
de nuestros países en África y tomamos la gran mayoría el español y algunas partes de los países de América Latina que lograron conservar en algunos sitios específicos su lengua nativa o originaria. Un ejemplo en Colombia, San Basilio de Palenque, y otro ejemplo claro aquí en Bolivia, el tema del creole. Entonces, el diseño internacional de los afrodescendientes surge en este marco y todo el mundo en algunas charlas y conferencias dice, ¿cómo hacemos para hacer que esta resolución sea de carácter vinculante? Entonces, para los estudiosos y los entendidos del derecho saben que estas resoluciones frente a los estados no tienen un carácter vinculante. Pero tenemos un ejercicio muy interesante de cómo la resolución de la ONU en Bolivia tiene un carácter vinculante. El Estado Plurinacional de Bolivia ha tomado la resolución de la ONU, la resolución 69, y ha incorporado esta resolución a través de la ley 848. Entonces, lo que estamos expresando aquí es que a través de una normativa interna nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, se ha decretado el decenio para los afrobolivianos. Y como mencioné en un principio, este decenio son acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son acciones positivas en pro de la población afroboliviana. Esta norma recoge los 3 objetivos del decenio afro emitido por la ONU, que es el reconocimiento, que es la justicia y que son los derechos humanos. Cuando hablamos de reconocimiento, primeramente trata de reconocernos y acuñar aquella frase que la brasilera Zuley Carneiro pudo acuñar a una tarea encomendada por la ONU de cómo no volver a llamar a las personas de ascendencia africana negros. Y ella ha propuesto a la ONU la frase de afrodescendientes. A partir de ahí, que está dividida en 2, que son los afro, personas de orientación africana o ascendientes de africanos, y que son descendientes de africanos. Entonces, a partir de ahí, es que nosotros tenemos esta connotación, y hablamos hoy por hoy acá en el Estado Plurinacional de afro-boliviano, y está constitucionalizado a través de la Constitución Política del Estado Boliviano, donde su artículo 1 señala legítimamente que todos los pueblos que se encuentren reconocidos dentro de la Constitución gozan de todos los derechos. Eso quiere decir que en el artículo 1 de la Constitución encontramos nuestro primer pilar fundamental del pueblo afroboliviano. Sin apartarnos del artículo 3, que precisa que el pueblo afroboliviano goza en sus derechos sociales, económicos y culturales. Para las personas que han hecho un seguimiento, especialmente en La Paz, de los derechos sociales, económicos y culturales, y para un ejercicio que hicimos acá en la Asamblea Departamental de Santa Cruz de la Sierra, donde se nos negó el derecho, y estamos en proceso de una acción de amparo constitucional, para que en los estatutos autonómicos se reconociera al pueblo. Para las personas de afuera de Bolivia, el Estado boliviano goza de autonomías, y esas autonomías indican que dentro de la gobernación y dentro de los municipios hay unas ciertas autonomías jurídicas, y requieren así, como están reconocidos los afrobolivianos en la Carta Magna, es decir, en la Constitución Política del Estado, que en los estatutos autonómicos, ejemplo de este caso de Santa Cruz, aparezca el pueblo afroboliviano, y no lo hay. Se han promulgado estos dichos estatutos donde se nos ha excluido y donde se puede decir hay un tema de discriminación, y estamos en miras de que el Tribunal Constitucional Plurinacional se exprese, y como precisaré, sobre una declaración de Chuquisaca, donde se evidencia que un pueblo fue discriminado. Tenemos el artículo 32, que es el que todos manejan, especialmente en Bolivia, que habla específicamente del reconocimiento de los afrobolivianos. Y tenemos el artículo 100 de la Constitución también, que habla especialmente de los territorios. El artículo 395, que precisa las tierras fiscales, y el reconocimiento sobre lo que nosotros ya ven, los abogados también conocen acá ampliamente, sobre el tema de tierras que maneja especialmente Bolivia a través del INRA, que son tierras que pertenecen al Estado boliviano, pero que
digámoslo así, los ciudadanos pueden trabajar y usufructuar estas tierras. En ese marco, dando un pequeño brochazo para no aburrir en temas jurídicos inmersos dentro del decenio, podemos nosotros entrar a precisar todo lo que hace referencia, todo lo que viene haciendo referencia al tema del decenio. Estas acciones afirmativas, el Estado Plurinacional de Bolivia las ha encaminado a través de la ley 848, pero realmente es la Defensoría del Pueblo quien ha ejecutado una... El Consejo Nacional Afroboliviano. Asesor Yungas, que es acá en Santa Cruz, donde para el censo del año 2012 habla de que son 7.753 personas que se reconocieron como afrodescendientes y que a partir de ese año hasta la fecha podemos hablar de que la cifra se pudo haber aumentado o triplicado en el sentido del reconocimiento de las personas que hoy por hoy sí se reconocen como afro. En ese sentido, Gabriela, decir que el decenio ha sido este primer gran impulso donde la ONU ha instado a todos los estados parte para que ellos adopten una política positiva para la población afrodescendiente en miras de todas las brechas de desigualdad que se encuentran especialmente en los países de América Latina. En ese entendido, el Estado boliviano hoy por hoy nosotros tenemos que hacer, decirlo abiertamente, tenemos que presentar nuestra queja porque no se han visto unos grandes avances. Dentro de ello, como lo dije ahora, solamente encontramos avances dentro de lo que ha intentado hacer la Defensoría del Pueblo y el tema de un programa de actividades que se desarrolló especialmente en Coroico y otros municipios de Sur Yungas y Nor Yungas. En ese sentido, tengo también para expresarles, para que se formen una pequeña idea de la situación actual. Existe fuera de ello una norma de carácter general, que es la Ley 341, y esta ley, perdón, no es la Ley 341, es la 031, que es la Ley de Autonomías. Esta ley de autonomía es la que le da las facultades de reconocimiento a los departamentos y a los municipios. Y estas leyes autonómicas tienen su respaldo, lógicamente, a nivel departamental, a nivel municipal, dentro de la Constitución, pero especialmente en el departamento de Santa Cruz, nosotros encontramos un tema de discriminación y, digámoslo así, contundente, fehaciente, contra la población afroboliviana. Ahí hay un mea culpa para nosotros como afrodescendientes en el tema de poder lograr nosotros la inclusión, en el tema de nosotros que inclusive estando inmersos en tema del decenio, teniendo la ley 848, que tenemos las herramientas jurídicas, ha faltado ese impulso y esa organización del pueblo para poder ejercer en virtud nuestros derechos, tanto individuales como colectivos. Ahí tenemos nosotros un llamado de atención fuertísimo y lo exponía también el exfiscal, el doctor Larrea, cuando tenemos nosotros qué hacer y estamos tratando de diseñar entre un grupo de profesionales la forma de poder hacer efectivos todos estos derechos en beneficio de toda la población afroboliviana. El decenio es el apalancamiento para nosotros para tratar de cerrar un tema de brechas, desigualdades en temas sociales, en temas educativos, en temas de salud, y que solamente no se nos tome como se nos ha tomado casi en todos los países del mundo que nos dicen, entre comillas, los negritos solamente sirven para bailar y para
hacer deporte o jugar fútbol. Y eso no es extraño acá en Bolivia, es exactamente la misma dinámica donde solamente nos buscan frente a esas dos actividades, lógicamente sin desmerecer que nosotros culturalmente frente al baile tenemos un legado ancestral muy fuerte, pero que fuera de eso nosotros también como ciudadanos y reconocidos y frente al diseño tenemos que ejercer la totalidad de nuestros derechos. Tengo unos datos que no están actualizados frente a la población total de habitantes afrobolivianos reconocidos en ese censo, que es un tema bastante, digámoslo así, escueto, porque habla de 23.330 afrobolivianos, cosa que hoy por hoy y quienes conocen y han recorrido el país, han estado en Cochabamba, han estado en La Paz o en Alalto, van a Nor Yunga, a Sur Yunga, están en Santa Cruz, saben que dicen que esta cifra es una cosa irrisoria, pensar que los afrobolivianos son 23.000 en todo el país. Y entonces venimos nosotros también con un tema de poder en el próximo censo electoral, poder visibilizar, porque las acciones y las políticas públicas se van en mira de la cantidad de población que realmente hay. Exactamente, Fernando. Y sobre ese punto es que yo quisiera acotar un poco, además de mandarte los saludos, que hay personas que se han conectado y están aquí. Del tío Jesús dice muchos saludos, Fernando, de aquí de Santa Cruz. Gusto de poder verte, felicitaciones por hablar de este tema tan importante. Y desde Ecuador también se conecta Miguel Ángel Ávila Nazareno, muchos saludos, y está conectado también para hablar del tema. Tú decías dos cosas muy importantes ahora, Fernando. Primero, que este diseño afro está dado para las personas de ascendencia africana o afrodescendientes, como ahora se las denomina. Indica también que son más o menos o alrededor de 200 millones de personas que se autoidentifican afrodescendientes en Latinoamérica y muchos otros millones que viven fuera de ella. Entonces, este diseño es para que estas personas puedan tener mucho que hablar, pero sobre todo que se reconozca sus derechos humanos en reconocimiento, justicia y desarrollo. Tú también hacías énfasis en que nos toca como afrobolivianos hacer algo más. Y de allí viene la pregunta, si estás reconocido por un Estado plurinacional como ciudadano, entonces las cosas no se te van a dar solo si las pides, o se te tienen que dar por derecho, tanto individual como colectivo. Y ahí quisiera, por favor, Fernando, que ahondes un poco más en qué significa esta ley del decenio, que ya el Estado plurinacional lo tiene para los afrobolivianos. Pero ¿qué significa en sentido muy bien? Esta ley te garantiza tener reconocimiento, te garantiza tener justicia y te garantiza tener desarrollo, o solamente es una ley que acuña los pasos de la ONU al nombrar el Decenio Afro 2015-2024. Muy acertada tu pregunta y es un tema pues que como lo dije ahorita, es un tema de mea culpa de muchos que entendemos la situación real. Los derechos están allí. Un ejemplo, tenemos el derecho a la vida, el derecho está allí y todo el mundo ejerce su derecho, el derecho de libre tránsito. Tenemos ahora una ley, que es la 848, que reconoce el diseño frente al reconocimiento, justicia y desarrollo. Pero mientras nosotros, como personas individuales, y como pueblo colectivo, no ejerzamos esta ley frente a estos tres, digamos, los brazos, reconocimiento, justicia y desarrollo, mientras no ejerzamos esa ley, no vamos a poder obtener un resultado. Es lo que nosotros los abogados conocemos como, eso es un saludo a la bandera, letra muerta, está allí, pero si nosotros no exigimos, si nosotros no vamos a las alcaldías con esta ley a exigir, si no vamos a la gobernación a exigir programas, si no vamos al nivel nacional a exigir, pues nadie va a hacer nada por nosotros. Eso es una realidad fehaciente y estamos justo ahora en el 2020 y con todo lo que ha pasado específicamente frente al tema del COVID-19, digámoslo así, con la abierta de la cuarentena, yo siento que hay un nuevo despertar y un nuevo sentir en el grueso de la población
afroboliviana. Y en ese nuevo sentir hay un hambre de conocimiento y de pisarle el acelerador a todo esto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que tenemos 4 años para tener el acelerador a fondo para poder nosotros lograr lo que indica el diseño. Es decir, tener un reconocimiento, pero tener un reconocimiento real frente al Estado, frente a todas las instituciones de nivel central, departamental y municipal. Que tengamos justicia, que no sigamos viendo los casos fehacientes y de corrupción enorme que se da en la justicia, porque tenemos una ley que nos cobija especialmente a nosotros. Entonces, frente a eso, tenemos que aprovechar esos 10 años para lograr que las brechas de injusticia que se presentan a diario con nuestra población se sigan dando. Y el desarrollo está en que nosotros no hemos tocado las puertas cuando presentemos nuestros proyectos y miremos cómo estamos viviendo hoy los afrodescendientes, cómo estamos hoy viviendo los afrobolivianos. Tenemos casa propia los afrobolivianos, estamos todos en alquiler, estamos todos, algunos en anticrético. ¿Cómo estamos? Estamos nosotros los afrobolivianos. Por ahí estaba indagando qué había hecho el Ministerio de Trabajo, en dónde trabajan los afrobolivianos. Entonces nos vamos a encontrar con unas situaciones reales de que los afrobolivianos no nos encontramos inmersos dentro del sistema laboral, sino que los afrobolivianos están en el rebusque, en el ejercicio del día a día, de negocio, de vendedor independiente, pero no hay ese ejercicio. Entonces mirémonos cuántos son los afrobolivianos frente a la población que están alcanzando el nivel de educación superior. Entonces, este tipo de respuestas nos dicen que no estamos ejerciendo y nos dan un mea culpa. Entonces, ¿dónde estamos nosotros ejerciendo, por decir algo, o a las universidades para que puedan ingresar los afrobolivianos? ¿Dónde estamos exigiendo nosotros al nivel municipal, departamental y nacional para que los afrobolivianos puedan estar inmersos dentro del sistema estatal, no solamente en el sistema privado, sino en el sistema estatal? Entonces no hay. Y si hay, encontramos uno y la respuesta dice, aquí hay uno. Entonces es una respuesta que uno dice, eso es irrisorio cuando nos acercamos a la gobernación de Santa Cruz. Y que aquí hay 2, pero 2 de 7,000. Esa es la respuesta que uno tiene que hacerse. Entonces ahí es donde uno tiene que ejercer, digámoslo, las herramientas jurídicas con el sustento de la base de la población. Y ahí es donde yo estoy sintiendo que ahora las personas que tienen de pronto el conocimiento están sintiendo el apalancamiento de la población frente a esto. Gabriela. Gracias, Fernando. Y en esa línea, Omar Barra, desde La Paz, pregunta, ¿cuáles serían los mecanismos que nosotros deberíamos de seguir para que estos derechos se cumplan? Nosotros como afrobolivianos. Tenemos dos mecanismos marcados. El primer mecanismo es individual. Yo como persona natural puedo exigir mediante un derecho de petición constitucional que una institución del Estado me entregue situaciones reales de avances o acciones afirmativas hacia la población y hacer propuestas, porque lo puedo hacer como persona. Cosa que hasta ahora no he visto, no he encontrado el primer ejercicio de persona individual y me aculpo entre ellos yo. Y la segunda manera es la colectiva. Ha habido un tema de, digámoslo así, de desorganización colectivo frente al tema jurídico, porque muchas organizaciones están creadas, pero están creadas de hecho. Y cuando tú te acercas frente a una institución estatal, bien sea una institución estatal de orden municipal, departamental o nacional, pues lo primero que le van a exigir es la personería. Entonces pienso que frente a eso, nosotros acá en Santa Cruz hemos hecho un gran esfuerzo y ahí tenemos unas anécdotas impresionantes para contar, porque nosotros logramos obtener ese reconocimiento de la personería y frente a eso, después de eso se nos han cerrado infinidad de puertas frente al nivel gubernamental, pero que se tienen que abrir porque tenemos el derecho. Y el derecho es innegable y ese derecho es inalienable, o sea, nos corresponde a nosotros per se. Y frente a las otras organizaciones del resto del país, allá hay un mea culpa porque no han logrado legalizar ese tema jurídico, que es el tema de su personería como tal. Sé que hay algunas que ya están en el camino, sé que hay algunas que están logrando, y aquí en Santa Cruz hay 2 más,
Y pienso que ese es el camino para darle la respuesta a Omar. Ese es el único camino y sí o sí tratar de buscar los hermanos que tienen una luz. Sé que en La Paz hay dos o tres abogados muy, muy buenos que pueden comenzar a dar las luces de las directivas frente a las acciones para emprender el cumplimiento del diseño afrodescendiente. Exactamente. Muchas gracias, Fernando, por esa respuesta. Creo que ha sido bastante completa. Y además, no solamente completa, sino que nos da un par de luces sobre las acciones que nosotros como individuos y también como colectivo que trabaja en la visibilización del pueblo afroboliviano, en nuestra visibilización, podamos caminar. Continúo, Fernando, hay saludos desde Perú, un saludo afroperuano, nos dice Barrio Norte Carlos Holsten, y también Juan Américo Aruni, que se conecta desde Bolivia, dice: muchas felicitaciones, Fernando, y también un saludo para el Consejo Nacional Afroboliviano aquí en Santa Cruz que trabaja con ello. Fernando, hay una inquietud también. Si bien el diseño afro está dado para las 200 millones de personas o un poco más de personas que son afrodescendientes, que viven en Latinoamérica, pero no todas ellas son descendientes de personas esclavizadas. También son personas que han migrado al hemisferio sur, pero son afrodescendientes y también está dado para ellos. ¿Qué pasa con aquellos que en Bolivia, como es tu caso, han migrado, luchan por sus derechos? Este diseño afro se refleja y tendría que reflejarse en acciones concretas también para estos migrantes afrodescendientes que están en países como Bolivia, donde hay una ley sobre el diseño. Muy, muy, muy interesante, muy, muy, muy interesante y relevante, fundamental tu pregunta o la pregunta que están lanzando. El diseño es para todos los afrodescendientes que se encuentran en las Américas, pero nosotros o los estados jurídicamente hacen, digámoslo así, se hace como una acepción de personas entre quiénes son los ciudadanos, en este caso, por decir algo, los ciudadanos bolivianos y quiénes son los extranjeros. Frente a esa pregunta, veo del ejercicio como tal de Chile. Aquí en Bolivia también hay gran cantidad de afros que han migrado de otros países y que se encuentran viviendo aquí, especialmente la población afro-brasilera, que vienen por el tema de estudio frente al tema de la medicina. Pero esta población que migra especialmente a las universidades de aquí de Santa Cruz y las otras en La Paz, ellos vienen por el tema únicamente estudiantil, están acá y 5 años, 6 años, obtienen su título, hacen su homologación y se van. Frente a los otros afro, en este caso, en el caso personal, de los afro que se quedan ya residiendo dentro del país. En este caso yo todavía tengo una residencia definitiva dentro del Estado plurinacional, pero el Estado no contempla el tema del afro, a no ser que yo me nacionalice y en ese momento ya podría decir soy un afro-boliviano más. Ojo, el tema es que la ONU hace referencia no a afro-boliviano, afro-brasilero, afro-chileno, afro-colombiano, afro-panameño, afro-peruano, no. La ONU hace la genérica, que es los afrodescendientes. Y los afrodescendientes, indistintamente, haciendo una analogía, indistintamente en el país donde se encuentre el afrodescendiente, tiene que haber una acción afirmativa a través del diseño para él en estos años. Y es un ejercicio que nos toca a nosotros hacerlo. Yo por lo personal lo hago 100% y es una puerta que toca que derribar todos los días. Muchas veces me dicen, pero me indican, pero es que tú no eres afro-boliviano. Yo le digo, entonces, ¿qué soy? Esa es la respuesta que me tienen que dar. Si tú me dices que no, el tema es, por eso es que nosotros hacemos las escuelas y el tema de liderazgo dentro de la formación, porque ahí viene un tema puntual que es el primer módulo, que es autorreconocimiento. Entonces, cuando tú te autorreconoces, ¿quién te va a venir a decir a ti que tú no eres? O sea, ¿cómo me pueden decir a mí en mi cara que yo no soy? Si lo vivo, lo siento, lo vivo, lo lucho, entonces, ¿cómo que no soy? Esa es la respuesta. O sea, sí, te toca ejercerlo. O sea, está en la norma y te toca. Y, digámoslo así, está la posibilidad, especialmente en Bolivia, donde hay afros de distintas partes y hay gran cantidad de africanos,
este caso de varios países de África que han migrado, que viven aquí en Santa Cruz, y también ellos están ejerciendo el derecho como afrodescendientes, y podemos decirlo así, como afrobolivianos, porque están inclusive dentro del proceso que nosotros estamos llevando aquí en el interior del país. Exacto. Fernando, esa afirmación iba en torno a la siguiente, más que pregunta, diálogo contigo. Si bien la ONU reconoce que hay más o menos o alrededor de 200 millones de afrodescendientes, que no solo son personas que se han autoidentificado, sino que son personas que atribuyen y contribuyen en sus países en Latinoamérica. Tú decías que ya han habido 2 decenios para las personas indígenas en Latinoamérica y el mundo, ¿no? Pero este es el primer decenio afro que se da, considerando que en Latinoamérica somos alrededor de 427 millones, es decir, los afrodescendientes representamos la mitad de toda la población latinoamericana y esta es la primera vez que se da un decenio para darle una importancia especial a las personas con ascendencia africana. Mi pregunta va en este sentido. Si las personas, los indígenas que han tenido 2 decenios, han conseguido tener un parlamento indígena y muchas otras atribuciones, donde ahora puedan también ser más reconocidos sus derechos y obviamente el trabajo que ellos dan en Latinoamérica, ¿qué piensas tú que puede salir de este decenio afro, considerando que los afrodescendientes representamos la mitad de la población latinoamericana o un aproximado? Eso es una pregunta tremenda. Es una pregunta tremenda de frente a lo que nosotros como pueblo, pero como pueblo diverso y que a través de la diáspora estamos, o sea, yo dentro de la experiencia que tengo, nosotros somos afro, pero estamos bien diversos. Y frente a eso es la dificultad de nosotros frente al avance significativo, por decir algo, que han tenido los indígenas. Yo te puedo hablar de experiencias de división, ejemplo, igual acá. Está en Colombia, están los negros, los raizales, los palenqueros, los afrocolombianos. Entonces tú dices, ¿y qué pasó aquí? Entonces, porque yo sigo siendo negro, porque yo no quiero ser afrocolombiano, sino que yo me reconozco como negro. Yo me reconozco como palenquero, como raizal. Entonces es una situación que solo en un país es bien complejo y que a nivel, por decir algo, de Latinoamérica, en la experiencia que se intentó hacer frente al Mercosur, en otra experiencia que se hizo en la comunidad andina, es supremamente complejo el tema de nosotros a nivel internacional y que se ha venido manejando de una manera, pienso que muy con pinceladas muy finas en la OEA, el tema de nosotros, y muy fino las pinceladas también en la ONU. Pero pienso que sí o sí vamos a tener otro decenio. Considero que necesitamos otro decenio en igual de condiciones que los indígenas. Ellos lo han logrado. Pienso que vamos a poder de pronto nosotros construir el primer parlamento afro que sea construido por nosotros mismos y para nosotros mismos, con el apoyo de los gobiernos para toda América Latina. En este caso estamos hablando casi de los 200 millones de los que estamos hablando y el reconocimiento casi total. Pero eso solamente, dentro de la experiencia, va a ser posible en la medida en que al interior de cada país, en este caso los afro-brasileros, los afro-colombianos, los afro-bolivianos, peruanos, panameños, logren consolidar las organizaciones matrices más fuertes. A partir de ahí, nosotros vamos a poder avanzar significativamente. Ahora tenemos que dar los primeros pasos. Ahí está el reconocimiento interno en cada país, que tengamos sentencias constitucionales de nuestro reconocimiento, sentencias constitucionales donde se vea la xenofobia, sentencias constitucionales hacia nosotros, donde se esté viendo la discriminación, para nosotros poder tener un sistema nutrido para poder ahora sí saltar a lo que estamos hablando. Ese es el ejercicio que ha hecho la población indígena, con la diferencia que ellos se han quedado todos en su territorio, ellos han estado todos acá. Y a nosotros siempre nos han dicho y siempre nos han cuestionado, pero es que ustedes no son de aquí. Esa ha sido nuestra diferencia, que siempre nos han dicho. Pero si ustedes dicen, pero es que yo soy afroboliviano, es que ustedes no son de aquí. Entonces, esa situación
traída al sistema real jurídico, por decir, del Estado boliviano, es que todo el mundo piensa que los afros no son de aquí. Tú te subes tú das el ejercicio y tú te subes acá en lo que digo el bus y tú te subes al micro y lo primero que la gente voltea a mirar y dicen, todo el mundo, es que los afros no son de aquí. Y cuando estaba yo haciendo el tema de la inscripción en la maestría, yo decía, ¿usted no es de aquí? Sí, pero yo iba con otra persona afro, de acá, nacida, criada, y usted y su pasaporte. Entonces, esas situaciones están todavía inmersas, por eso el reconocimiento, por eso se hace necesario, obligatorio, primeramente, el reconocimiento. Y nosotros tenemos que hacer en todas las instancias, hacer ejercer ese derecho de reconocimiento como tal, para poder dar ese gran paso, como tú lo planteas, de pronto llegar a tener ese gran parlamento. Fernando, hablas de algo muy, muy importante que es el reconocimiento, que es uno de los 3 pilares por lo cual se lanza este decenio afro, ¿no? El decenio significa reconocimiento, justicia y desarrollo. En todo ese marco es que podemos caminar. Tú hablas del reconocimiento, entonces nosotros como afrobolivianos podemos, ante la ley 848 que nos está marcando ya el decenio afro, decir, nosotros queremos un reconocimiento y queremos acciones concretas. ¿A quién se lo tenemos que pedir? Esa es la pregunta, eso es una pregunta súper interesante. ¿A quién le tenemos que pedir? Le tenemos que pedir al papá Estado, siempre le digo el papá Estado, tenemos que pedirle al Estado el reconocimiento. Tenemos que exigir el reconocimiento ante el Estado. El Estado nos puede contestar, tenemos una ley, aquí hay una ley de la ley 848, pero ¿cómo me reconoce a mí el Estado? No solamente individual, sino cómo me reconoce a mí el Estado como pueblo afro, cómo me debe de reconocer. Entonces me tiene que reconocer, así te doy un ejemplo, está la ley del INRA. Entonces hay unas tierras para los indígenas que han estado allí y se las han entregado, pero no hay una ley donde diga que también corresponde para el pueblo afro. Allí hay un reconocimiento. ¿Dónde está el reconocimiento? En la Constitución están los 36 pueblos, indígenas, originarios y campesinos. Hay un reconocimiento que dice, y al final hay una y afroboliviano, o sea que nosotros somos la última rueda del coche. Pero cuando tú miras en cualquier carta orgánica del país, del departamento, ahí no hay ni ninguna, hay un y afroboliviano. Ahí necesitamos el reconocimiento para aquí. Uno, vamos a mirar si nosotros tenemos derecho a tener una curul en la asamblea departamental, porque nos reconocieron. Vamos a mirar si tenemos el derecho para tener una curul en el consejo municipal, en Santa Cruz, donde está la ciudad más grande, donde están la mayor cantidad de afros. ¿Por qué no la tenemos? Porque no tenemos reconocimiento. Miremos a ver entonces, ahorita que estamos en el ejercicio político, entonces miremos dónde está el espacio en el Congreso, el reconocimiento para los afrobolivianos. ¿Dónde está? Ahí, a eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Y lógicamente también tenemos que apuntar a que el Estado obligue o incentive ese reconocimiento por parte de las empresas privadas. Entonces necesitamos que los primeros nos reconozcan y que nos vinculen también, porque es que no nos vinculan. Eso sería la manera que yo pienso que sería la más correcta de poder hacer el ejercicio del reconocimiento. En esta línea, Fernando, Marina Carla Carrer de Argentina primero manda muchos saludos para ti y está encantada con el tema de hablar del decenio afro, pero ella dice sobre el reconocimiento tendría que estar también la reparación histórica, como pregunta. Lo que pasa es que el tema de la reparación histórica, para los que andamos navegando en nuestros temas, en el que nos apasionan, es que el proceso de emancipación de nosotros los afro de todos los países de las Américas es diferente al proceso de emancipación por decir algo, de los afro en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando ellos adquieren la libertad, a ellos los indemnizan, porque ellos fueron esclavizados y el Estado los indemnizó y les entregó tierras y les tituló tierras y le dio, digámoslo así, como una dote para que ellos de ahí comenzaran. Pero en América Latina,
especialmente profundizo en lo que fue Colombia, Venezuela y Perú. A nosotros los afro no nos indemnizaron, sino que a nosotros se dio la ley de manumisión, donde supuestamente le entregaban la libertad al esclavo, al mal llamado negro, que significaba jurídicamente en ese entonces que era la mercancía, el esclavo, el animal, el cual yo puedo regalar, vender, hacer lo que yo quiera con ese negro, porque eso era eso es lo que significa negro, porque el negro es el objeto que yo puedo trasladar para donde yo quiera, hacer con él lo que yo quiera. Entonces, ese proceso de indemnización con nosotros no se dio. Entonces, nosotros sí tenemos el Estado sí tiene con nosotros, todos los estados, en este caso puntual, Bolivia y los países en Argentina también, en Chile, en Colombia, pero tienen una deuda con nosotros. Y yo soy de la línea y la corriente, porque también nosotros los afro estamos divididos, en que nosotros también deberíamos de demandar y exigir la indemnización por la esclavitud de son nuestros abuelos. Y es el ejercicio que yo siempre hago. Yo tengo 42 años y yo recuerdo a mi abuela, y cuando yo le preguntaba a mi abuela, ¿y tu mamá y tu abuela? Entonces ya ahí me encontraba que estábamos con la esclavitud. Ay, que ya eran esclavos, tenían la hacienda y ahí estaban y le habían dado la libertad a Julano de tal y Julano era libre y mi mamá tal cosa. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? Éramos esclavos y mis descendientes toditos. Entonces, hay una deuda porque ellos forjaron, todos han forjado los estados y quedaron en la miseria. Por eso las situaciones de nosotros hoy por hoy, porque a nosotros no se nos ha indemnizado, a nosotros no se nos ha reparado, y nosotros deberíamos estar elaborando unas buenas demandas de reparación contra el Estado. Esa es mi respuesta se me escapa el nombre de la chica argentina. Estoy de la línea de que hay que buscar la reparación por parte del Estado. Exactamente. Fernando, también hablamos del reconocimiento ahora de la justicia, y dicho sea de paso, como estamos hablando de ello, queremos mandar un saludo especial a todos los alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Domingo Savio que están conectados siguiendo esto, ya que ellos llevan una materia que es sobre los pueblos indígenas. Entonces esto para ellos es materia de diálogo luego, así que han pedido especial que les mandemos un saludo. Y de pronto ahora vamos a también hablar acerca de la justicia, que es el segundo pilar sobre el decenio afro para los países, ¿no?, de Latinoamérica y la diáspora africana. ¿Cuáles serían los mecanismos para hacer que esta justicia sea evidente dentro del marco que ya sabemos que nos quedan solamente 4 años en este primer decenio afro? ¿Cómo nosotros podríamos hacer que esta justicia sea palpable, que se tome en cuenta y que se diga, sí, hubieron avances para los afrodescendientes en este decenio afro? Es una pregunta así, pero súper complicada para que nosotros podamos sentir que individual como persona y como colectivo que hay justicia. Es una cosa, Gabriela, y para todos los que nos siguen, es una cosa para nosotros, los afrodescendientes, una cosa bien compleja, y para quienes tenemos la conciencia. O sea, para nosotros, un tema de indemnización histórica se puede dar, pero con eso nosotros no vamos a sentir lo que es la justicia, que son nuestras abuelas que fueron violadas, que fueron nuestros abuelos que fueron en ese tema esclavizados, obligados a tratos crueles, inhumanos, el tema simplemente de la transatlántica y cómo han llegado nuestros ancestros acá. O sea, frente a eso, yo considero que no va a haber justicia frente a todo lo que ha sucedido con nuestras familias y nuestros hermanos. Frente al tema del ejercicio de la justicia como tal, que nosotros vemos, yo considero que podemos de pronto sentir un poco de alivio, vamos a sentir un poco de alivio frente a los temas de discriminación, frente a los temas de xenofobia, pero siento que hoy por hoy siguen latentes el tema del abuso policial, el tema de que siempre se considera que el negro va a robar, el tema de que siempre están diciendo que el negro es de aquí. Hablo negro siempre porque no utilizo esa palabra entre comillas, es para que la gente logre como asimilar esas situaciones, y pienso que la justicia en especial para el pueblo afrodescendiente va a ser bien complejo que en algún momento nosotros la logremos sentir.
En ese sentido, me atrevo a expresar una frase de Martin Luther King cuando decía que él se iba a sentir pleno y feliz, o se sentiría desarrollado y pleno, feliz como ciudadano, el día que sus hijos pudieran caminar por la calle y fueran juzgados no por su color, porque es que nosotros somos juzgados por nuestro color, sino que fueran juzgados por la conducta y por el carácter que ellos puedan llegar a desarrollar. Entonces, el día que a nosotros no nos juzguen por el color y piensen que somos brutos y estén diciendo que somos feos y que la boca de nosotros es la más fea y que la nariz de nosotros es la más fea y que el pelo de nosotros es el más feo. Entonces, frente a ese tipo de estereotipos frente a los que vivimos diariamente, ¿cómo puedes llegar a sentir justicia? Vas a sentir justicia el día que haya el reconocimiento, y después de que haya ese reconocimiento, el segundo se comienza a sentir. Es decir, ya me reconocen, saben que soy diferente, porque todos somos diferentes, y entonces yo ya comienzo a sentir un tema de justicia porque yo ya soy aceptado tal cual y como soy, sin reparaciones en muchos espacios. Pero aquí hay espacios, especialmente en Santa Cruz, y yo me atrevo a decirlo abiertamente, aquí hay logias cerradas. Logias estrictamente cerradas, donde no vas a ingresar. Uno, por tu color de piel, no vas a ingresar porque el color de piel te va a delatar, y dos, porque no tenés la condición económica. Y eso es lo que la gente habla siempre a puertas cerradas y que nosotros los afros nos encontramos, pero esa es la realidad. Entonces, ¿yo cómo puedo sentir justicia frente a eso? Eso es una injusticia total. Y frente a esos que son los que andan dirigiendo y organizando. Entonces, ese tema indica también de que nosotros también tenemos que reorganizarnos para sentir la justicia. Y si ellos se han organizado en ese sentido, nosotros también tenemos que hacerlo. Y esa es la invitación que yo siempre hago constantemente. Ahí, en ese momento, considero que nosotros, frente a esto que está emergiendo, siento con una fuerza increíble, especialmente aquí en Santa Cruz, vamos a sentir algo de justicia. Frente al tema también que está surgiendo de liderazgo, frente al tema de los jóvenes afro. Aquí hay un tema que se está moviendo muy fuerte de los jóvenes afro, y eso nosotros tenemos que tomarlo como un pilar para poder ir cambiando. La justicia no nos la van a entregar a ninguno. La justicia hay que tomarla, hay que asaltarla. A través de la historia ha sido así y seguirá siendo así. Eso te digo, Gabriela, para la respuesta. Qué bien, Fernando, muchísimas gracias. Realmente este coloquio, creo que hay muchos así, pero increíble, que manda muchísimos saludos y además agradecen por el espacio que provee CONAFRO Santa Cruz de hablar de estos temas que a veces son complicados, ¿no? Ponerlos en una mesa de debate y hablarlos en un clima tranquilo, en un diálogo abierto. A veces se torna complicado, pero son cosas que se tienen que hablar, y por ello quiero mandar saludos a Wilson Antonio Torres, que está con los jóvenes, reitero, de la Universidad Privada Domingo Sabios. Anita Sánchez, saludos para ti, Fernando, tienes muchos admiradores. Jorge Mauricio, lo mismo, excelente profesional. Ives Fernando, muchos saludos. Marina Carla, que hizo el comentario de Argentina y que dice, ratifica, gracias por la respuesta anteriormente dada. Lenny Rodríguez también dice, excelente profesional, Fernando, muchas gracias, y gracias también a CONAFRO por abrir este tema. Vamos yendo al tercer pilar, que es el desarrollo. Fernando, decías algo interesante, que las cosas hay que tomarlas, que no se las van a dar. Vuelvo con los números, me encanta la estadística. Si la mitad de la población más o menos la mitad latinoamericana, es afrodescendiente. Nosotros sabemos que Latinoamérica como tal es un continente pobre, ¿no? Denominado así por organizaciones internacionales. Dicen que el 60% de la población latinoamericana es pobre. De este 60%, el 20% más o menos está en la extrema pobreza. No es casualidad que de este 60%, más o menos, el 80% sean afrodescendientes. Lo que significa que este 20% de la extrema pobreza remarca en que somos más o menos el 30 a 40% de afrodescendientes latinoamericanos que vivimos en una extrema pobreza. ¿Cómo? Sabemos también que una ley, un decenio no nos va a cambiar la realidad. Pero ¿qué acciones podríamos empezar a tomar nosotros como individuos para que este tercer pilar del desarrollo llegue a aquellos que tienen que ser los beneficiados, por decir así, con esta normativa de un decenio, para una mirada especial a los afrodescendientes en Latinoamérica, la diáspora y obviamente en Bolivia? Bueno, el tema de eso es esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta de los economistas. ¿Cómo hacer? Y para los abogados, ¿cómo hacer para que
haya el desarrollo. Yo me atrevo a decir con la convicción absoluta que el único vehículo para poder abandonar la pobreza en la cual y la pobreza extrema en la cual viven o vivimos algunos o la mayoría de los afrodescendientes es la educación. Soy un convencido que en la medida en que los afro descendientes podamos estudiar, podamos prepararnos, es el único vehículo que nos va a entregar las armas para poder exigir lo que nos corresponde. Por eso decía al principio de la intervención, frente al desarrollo, que sí o sí tiene que mirarse el tema educativo. El desarrollo se va a mirar y los países que más han avanzado son los países que invierten en educación. Yo soy un convencido y voy a sostener siempre que el decenio tiene que tener la mirada de inversión en educación. Lógicamente también tiene que tener el tema de la vivienda, el tema de la inclusión laboral, porque son los ítems o son los vagones del tren que van a permitir que una familia afro, que un hombre afro, una mujer afrodescendiente pueda abandonar las cadenas de miseria en las cuales nosotros nos encontramos inmersos. Pero la única forma de hacerlo es, como ya lo dije, es tomando, es exigiendo. Tenemos allí, lo que vuelvo y reitero con la respuesta que se está dando, el tema de la educación. O sea, si yo desconozco, por eso hoy en día que todo el mundo tiene de pronto la facilidad de estos medios y de poder adquirir mucha información, cuando yo desconozco, no puedo exigir mis derechos. El desarrollo lo vamos a lograr sí o sí en la medida en que los afros se puedan preparar, en que los afros puedan tener el conocimiento y en que los afros puedan estar inmersos dentro de el escaño laboral. Pero el escaño laboral, dentro de un escaño laboral que dignifica la condición humana. Ese desarrollo se va a lograr así, pero tomándolo, es exigiendo. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de, ¿cómo exigimos para que los chicos que terminen el bachillerato puedan ingresar a la universidad? ¿Cómo exigimos para que los afro puedan ingresar a la universidad? Tanto a la pública como a la privada. ¿Cómo hacemos? Cuando muchas veces nosotros sabemos que las cadenas de miseria es que tenemos para el desayuno, pero no tenemos para el almuerzo. Tenemos para el almuerzo y no tenemos para la cena. Y el tema del transporte. Entonces necesitamos que ese desarrollo se pueda dar inmerso en esa exigencia, que es el tema de la educación. Es fundamental, fundamental. Para los que se acaban de unir, estamos hablando en un coloquio abierto acerca del decenio afro instado por la Organización de Naciones Unidas 2015-2024, donde se hará una mirada especial al pueblo afrodescendiente en Latinoamérica, no solamente para los nacidos aquí, sino también para los que han venido. Ese es el tema que estamos hablando en una compañía especial con el doctor Fernando Balanta, para quien muchos quieren mandar saludos. De hecho, Eduardo Luna, que se conecta desde Colombia, dice: saludos, Fernando, y gracias por este tema tan interesante. Juan Daniel también te manda muchos saludos, Fernando. Y hay una pregunta de Omar Barra nuevamente. Ya que la ONU insta a los países por medio de un decenio afro a decir: señores países, tengan una mirada especial a sus ciudadanos afrodescendientes. ¿Qué avances han habido para Bolivia en o en lo que va del decenio, ya 6 años, Fernando? Bueno, en estos 6 años, 4 años, aquí justo he estado mirando el tema de los avances significativos, pues. Y he estado bajando unas cifras y tengo para decirles, pues, a toda la comunidad y en especial a la comunidad afro-boliviana, que hemos tenido muy pocos avances. Por no decir que frente a la magnitud de lo que es un decenio, hemos tenido muy pocos avances, especialmente. Tenemos unas acciones, por ejemplo, tengo aquí que me permito expresar una que dice: desarrollo en pro de un proyecto en ejercicio de derechos sexuales, reproductivos, mujeres afrobolivianas en el municipio de Coroico, comunidades de Chichipa, Mururata y Tocaña.
municipio responsables, municipio de Coroico, Gobernación de La Paz y Ministerio de Salud. Y han desembolsado, piensan ejercer este proyecto con 50.000 bolivianos. O sea, cuando tú te encuentras que en el marco de un diseño, nosotros lo que tenemos es una actividad puntual como esto, que el Estado boliviano ha desarrollado un tema puntual así, de puntual y de pequeño, esto es totalmente insignificante frente a la población. Donde dice el otro proyecto, o sea, simplemente se han desarrollado frente a la discriminación, porque esto es un tema que se desarrolló de 4 proyectos únicamente frente al diseño, 4 proyectos. Dice, ejecutar un proyecto de socialización de atención gratuita de servicios de interrupción del embarazo en casos de violación. Entonces, estamos hablando de que el diseño ha servido para esto, para un programa de intervención gratuita de mujeres que no interrumpan el embarazo. Número 3, realizar una campaña de difusión para prevenir el embarazo de adolescentes o violencia obstétrica. Y realizar un programa de capacitación personal de salud para prevenir el embarazo adolescente y violencia obstétrica. Eso es lo que hay. Entonces, cuando nosotros decimos, y cuando yo me atrevo a decir que nosotros estamos durmiendo frente a estas situaciones, es por esto. Porque el diseño tiene que ser para unas acciones más grandes, macro a nivel nacional y más contundentes. Deberían de haber unas campañas nacionales, así como hay ahorita una campaña política, debería haber una campaña a nivel nacional frente al tema de la discriminación. Bolivia es un país que se debate las 24 horas de domingo a domingo frente a la discriminación, y no hay una política clara del Estado para que los ciudadanos logren entender que no se debe discriminar. O sea, no lo hay. No lo hay en la escuela. Entonces, ese tema. Tenemos frente al desarrollo y solamente tenemos 2 acciones. La primera, implementación de un programa de inserción laboral de jóvenes y mujeres, hombres y del pueblo afroboliviano, mejorando su condición de empleabilidad, que dice que lo va a realizar el ministerio a través de un observatorio plurinacional, pero esto no lo hay. Y para esto le dieron 10.000 bolivianos. Cuando saben que son 10.000 bolivianos, son como $1.500. O sea, con esto se supone que toda la población afro tendría que estar incluida, pero eso sería un utópico, querer hacer eso. Y un programa de capacitación para patrimonialización y apoyo y participación destinado a pequeños emprendimientos de mujeres afro. Y le dan 20.000 a través de 20.000 bolivianos del Ministerio de Trabajo y entidades territoriales autónomas. O sea, que con esto, para emprendimiento de mujeres afro, y con eso es lo que hay del diseño. Y una ley, y no hay nada más, y nosotros no hemos hecho, aquí tenemos un mea culpa porque nosotros no hemos hecho nada más. Y eso es lo que hay. Y cuando tenemos que presentar un informe, tenemos que hablar de eso. No podemos hablar de más nada. Aquí no podemos hablar de que vamos a tener un informe de discriminación, vamos a tener un informe de cuántos afro han logrado ingresar a la universidad, vamos a tener un informe de cuántos afro han logrado ingresar a ser empleados públicos, cuántos afro frente al tema de discriminación. O sea, nosotros no podemos avanzar frente a eso teniendo todas las herramientas. Entonces, estos espacios son unos espacios fundamentales para que todo el mundo, para que el que conoce y el que no se conoce y el que no conoce se pellizque y quiera participar y quiera apoyar y quiera impulsar. Porque yo soy un convencido que el carro, el coche, no lo empuja uno solo. El coche lo empujan todos. Y entre más afrodescendientes estén empujando el coche, más resultados vamos a tener. Por ahí dice el adagio popular que una sola golondrina no hace el verano. Entonces necesitamos que todo el pueblo esté unido frente al diseño, que todos nuestros hermanos conozcan del diseño, que se gocen. Esto es una actividad para gozárnoslas todos en la construcción de nuestros derechos y de nuestro avance individual y como pueblo. Lo que pasa es que estamos dormidos, pero estamos caminando. Hemos empezado a caminar. Y estas son las actividades, este tipo de actividades son las que nos están llevando a eso, a ese despertar del león dormido. Y que el resto de la sociedad boliviana en especial se va a tener que agarrar fuerte y duro con todo lo que nosotros vamos a comenzar a exigir, que nos corresponde por derecho y por ley. Exactamente, Fernando, sobre lo que tú decías del resto de la población boliviana,
estos espacios son justamente para que se note que, si bien es un tema que nos incumbe por ser afrobolivianos, por ser afrodescendientes, y este decenio está dado para que los gobiernos tengan una mirada especial a este pueblo afrodescendiente, pueda ver sus necesidades y de pronto por medio de políticas públicas haga efectiva estas necesidades, para que en un futuro cercano la brecha y la diferencia que hay entre un indígena, afroboliviano, mestizo u otro en Latinoamérica cada vez sea más corta. De manera que no habrá mucha necesidad de hacer campos de lucha, siempre que todos sean vistos de la misma manera, y ser visto de la misma manera también trata de tener las mismas oportunidades. Por eso Eduardo Luna hacía un comentario sobre el tuyo, que decía, si el vehículo es la educación para el desarrollo, ¿verdad? Entonces, también se tienen que hacer políticas públicas que vayan a garantizar esta educación, y de pronto no solo sea un pedido, sino sea algo dado por los demás. Y es así que quiero hacer una invitación a los que nos están viendo, los que mañana lo verán también, que se unan a esta lucha con el pueblo afroboliviano, ya que solos no podemos. Y que en un futuro cercano también seamos todos los que podamos luchar por todos, no solamente el colectivo involucrado, sino el resto, ya que como afrobolivianos también somos bolivianos y también tenemos las mismas quejas que cualquier otro ciudadano. Fernando, para ir cerrando nuestra noche, nuestra charla, quisiera que por favor me puedas dar, sé que es complicado, pero en la medida de lo posible, un pequeño resumen de lo que significa el decenio afro 2015-2024. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros como bolivianos tenemos con la ley y cuáles son las tareas claras que nos queda como pueblo afroboliviano? ¿Sí? Algo cortito, si se puede, y si no, tienes toda la noche para hablarnos. No, Gabriel, algo cortito. También entiendo como docente la formación que el tiempo es fundamental para poder tener la atención de las personas. Algo cortico. Tenemos que decir que el diseño afrodescendiente es el compromiso, la razón tiene que ser este. El diseño afrodescendiente es el compromiso que asume, uno, que asumió la ONU, tratando de recoger toda la historia de nosotros, tratando de obligar a los estados, y dos, el diseño afrodescendiente es el compromiso que también está asumiendo el Estado afroboliviano, que pues digámoslo así, nos abrazó, nos dio la norma, pero nos soltó. Y tres, tenemos que, para cerrar, que el diseño afrodescendiente tiene que ser también el compromiso individual de cada afrodescendiente y de todas las organizaciones vivas del país afrodescendiente. Ese tiene que ser, en resumen, tiene que ser el compromiso mancomunado de estos tres. La ONU, en el sentido de estarle preguntando al Estado boliviano cada año con su informe, ¿en qué avanzaron ustedes este año, señores Estado boliviano? Ustedes presenten, ustedes qué hicieron. El Estado boliviano tener a la vez estamos haciendo con los afrobolivianos. Y las organizaciones, bueno, nosotros qué estamos haciendo con el diseño. Y yo qué estoy haciendo por el diseño. Es el único vehículo. Es ese compromiso individual, y grupal el que va a permitir que nosotros obtengamos el mejor de los resultados del diseño, que van a ser esas acciones afirmativas que van a redundar para el bienestar general, no solamente de la población afro, sino de toda la población en general. Porque es que cuando un ciudadano, cuando la función del Estado es proteger, es velar los derechos de todos los ciudadanos, indistintamente. Entonces, cuando uno de los ciudadanos no logra ese ejercicio, el Estado está fallando. Entonces, el Estado ha fallado con nosotros. Entonces, de aquí para adelante tiene que ser ese compromiso del Estado y de la ONU para que nosotros obtengamos los mejores resultados. Y concluyo, necesitamos un decenio más. Se nos está yendo pero necesitamos un decenio más, tal como lo han vivido la comunidad indígena. Nosotros vamos a tratar de cerrar un poco más esa brecha de desigualdad que tenemos frente al grueso de la sociedad.
y tenemos que ejercitarnos. Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar. Tenemos que ejercitarnos en nuestros derechos. Tenemos que preguntar, tenemos que ir tocar la puerta, si no tenemos que seguir y seguir. Solo tenemos que arrebatar. Nuestros derechos tienen que ser arrebatados para poderlo ejercer. Es la conclusión a la que yo tengo que llegar para poder que este ejercicio, digámoslo así, tenga un final como placentero. Tenemos que cada uno ser parte, porque es que el problema de nosotros es que siempre estamos esperando que el otro haga por mí. Entonces, el estar esperando que el otro haga por mí ha hecho que se hayan pasado 5 años. Entonces, el ejercicio de que esté la norma y esté todo es un compromiso individual, es un compromiso colectivo de toda la población afro y un compromiso del Estado y un compromiso de la ONU. Entonces, pienso que es la única manera en que podemos cerrar este ciclo de que tengamos un compromiso individual, colectivo, para que podamos avanzar y despegarnos un poco del egoísmo. Excelente, Fernando, muchísimas gracias. Quien nos acompañó esta noche hablándonos, dándonos pistas obviamente del tema del decenio afro, un experto en el mismo. Realmente, Fernando, muchísimas gracias por todo este conocimiento. Ha pasado 1 hora y no lo notamos. Quiero también dar un expreso agradecimiento a CONAFRO Santa Cruz, a nuestra ejecutiva Adriana Peralta, al vice ejecutivo Michael Gemio, que realmente se han desgastado para que este mes sea un mes del pueblo y de la cultura afro-boliviana, donde se han tocado muchísimos temas que nos incumben, temas que van más allá de la cultura y el baile, como algunos dicen, sino también temas de identificación y de derechos. Fernando, hay personas que están escribiendo en la web, quieren contactarte, permítenos decirles que pueden hacerlo por medio de Facebook, ¿verdad? Y otros datos también. Lo podemos ver luego contigo de manera un poco más privada. Quien les habló y les acompañó esta noche como anfitriona, Gabriela de la Barra, muchísimas gracias por estar con nosotros y es un llamado a todo el pueblo. Si bien es un tema de los afrobolivianos, esto no va a ser posible sin el apoyo del pueblo de Santa Cruz, Bolivia y el mundo. Nos volvemos a ver, nos acompañan por favor. Nuestro mes termina el 30 de septiembre. Mañana es el día especial. Desde la ley del 2012, la ley número 200, que se ha decretado el 23 de septiembre como Día del Pueblo y la Cultura Afroboliviana. Así que mañana estaremos reuniéndonos en la plaza 24 de septiembre a las 9 de la mañana para primero hacer una ofrenda floral a la cabeza de Adriana Peralta y otras organizaciones afrobolivianas, pero también vamos a tocar los tambores y hacer lo que mejor sabemos hacer. Luchar por nuestros derechos y hacernos visible a través de la música. Gracias, Fernando. Nos podemos ver mañana a las 9 de la mañana con los que puedan y estén de paso por la plaza 24 de septiembre. Y si no, esperamos sus saludos y que nos puedan acompañar en todas las actividades que se vienen hasta el 30 de septiembre. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos para todos y bendiciones. Un placer.